Hola, buen día. El día de hoy tengo el gran honor y placer de entrevistar a un gran amigo, una persona que desde que la conocí quedé cautivado por su forma de hablar, de expresarse, su gran conocimiento, su sentido del humor. Él es un visionario desde muy joven. Él pensó en crear una marca personal, crear una marca. Él llegó a tener una tienda de discos muy muy joven. Se fue al extranjero, estudió, estuvo trabajando en algunos bares y pues tiene un montón de cosas para aportar. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, mi buen Rod. ¿Cómo, cómo nace esta idea de tener un, una empresa, una marca, en ese entonces llamada Top Music? ¿Y qué fue lo que te impulsó a emprender tan joven? ¿Qué edad tenías? Perdón. Cuando pusimos el Top Music de los discos, de la renta de CDs, yo tenía 18 y iba a cumplir 19 años. Pero previo, yo sí soy de la idea de que desde niño, cuando tú ya traes esa inquietud de que te gusta un poco el negocio, así, tú vas haciéndolo de forma orgánica, por decirlo de alguna forma, y poco a poco pues vas como que conociendo. Yo de muy niño vendí refrescos a mis tíos y puse una tiendita de dulces. En secundaria les vendía cassettes grabados a mis amigos. Entonces, desde muy niño como que tenía esa inquietud de hacer cosas. El Top Music, cuando yo entré saliendo de preparatoria, los CDs en aquel entonces, digo, ya es casi la prehistoria, estamos hablando de principios de los 90s, en el 91, eran como muy caros y recién salían. Entonces la gente, para lo que ocupaba los CDs, básicamente era para grabarlos en cassette, que era donde en tu coche traías para cassette en aquel entonces. Entonces la gente decía, comprarme un CD para 2 canciones, como que no se les hacía realmente rentable, o para la gente de clase media, pues les convenía más. Entonces yo ahí vi un nicho y dije, oye, pues está interesante poder ver. Y tenía un amigo que tenía su colección de CDs y yo tenía unos cuantos. Dije, pues vamos a juntarnos para hacerlo. Y luego pensar en el nombre. Normalmente el nombre pues viene, pues uno siempre piensa como en algo en inglés, como para hacerlo más global. Y yo tenía 2 nombres tentativos. Uno era Rockland y otro era Top Music. Y la gente pues empezó así como que hacer una encuesta y a la mayoría le gustaba Top Music. Y yo decía, está interesante. Entonces pusimos ese primer local ahí en Torre Andrade, enfrente del Instituto América, pero era un local muy pequeño, como de 3 metros de ancho por, no sé, 8 de largo, y puse estanterías y nada más como unos 300 CDs. Después la persona que entró conmigo se decidió salirse, se llevó sus cosas y pues yo le seguí. Y llegué a tener como más de 1000 socios. Era una suscripción pequeña y era la renta de lo que tenía que dar y que la gente entregara, exactamente como un Blockbuster, pero en aquel entonces todavía no existía Blockbuster en México, ni siquiera multivideo, como que empezamos a la par. Y fue como se dio. No era tanto como que yo quería crear una marca, pero sí para mí era importante el ver una necesidad y tratar de ver si podía yo entrar. Y la verdad, no era un negocio que fuera a ser millonario ni siquiera rico, pero uno, el gusto de la música que yo tenía, y otro, que la gente, la verdad, empezó a reaccionar bien. Hoy por hoy muchos de los músicos de aquí, de más o menos de mi época, dicen, es que yo iba al Top a rentar y les gustaba porque ahí aprendieron de, no sé, ahí escuché a Pink Floyd por la primera vez, y eso yo creo que sumó mucho a que mi gusto por la música, y la gente también me enseñaba. Y yo sí iba por una línea de música, no había mucho en español, por ejemplo, era casi puro rock en aquel entonces, y sobre eso estaba yo trabajando, y fueron hasta el 95, 96 que me fui a vivir a Europa. Fue cuando no lo dejé, me fui y una persona se quedó encargado, y estando allá, eso cambió a ser, lo pensamos hacer Top Music Café, que fue a ser ya un bar, cuando yo trabajé en Europa. Básicamente de ahí vino la idea de la marca, ¿no? ¿A qué fuiste a Europa, Julio? Fíjate que yo tenía la intención de estudiar cine. El cine siempre me ha gustado mucho, pero siendo realista,
Cuando yo llego a Europa, pues iba con casi con un par de calcetines y 10 pesos y mi tarjeta de débito que tenía como otros 10 pesos. Entonces fue una aventura porque un panameño que fue el que me ayudó a decorar el Top Music de aquí, me dijo, es que si quieres estudiar cine, vete a Londres. Y yo así como yo en realidad nunca había salido de México. Y era como, pues irme a Londres. Yo ya vivía solo, vivía por mi cuenta desde los 18 años. Y dije, bueno, intentaré ver qué pasa en Londres, pero sí con el miedo, y aparte yo me fui solo y sin dinero. Entonces convencer a los de Visa. Sí, para cuando llegas, cómo querías quedarte 6 meses y realmente no traía yo el efectivo suficiente. En aquel entonces pues no había mucha forma de tú comprobarlo, pero afortunadamente después de varias horas de estar ahí detenido me dejaron entrar, pero yo me fui a Europa con las ganas de estudiar cine y sí entré a la escuela, bueno, me fui a la escuela de cine, pero nada más como oyente, y ahí conocí a cierta gente interesante, conocí a Eduardo Videgaray, conocí no sé, al director del Padre Amaro, o sea, gente por ahí interesante que estaba en Londres estudiando y me tocó coincidir en la escuela sin yo ser estudiante. Yo simplemente, pues por la falta de dinero, pues fui a jalar cables, como dicen, y ahí esa fue mi experiencia un tiempo en Londres, y de ahí me contrataron porque trabajaba yo en bares. Me contrataron unos españoles y me llevaron a trabajar a Tenerife, a las Islas Canarias. Yo en aquel entonces no sabía ni dónde estaban las Islas Canarias. ¿Qué es Tenerife? Tenerife es parte de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son 7 islas, según, si mal no recuerdo, y una de ellas era Tenerife, y ellos tenían negocios allá, me conocen en Londres y me ofrecen que me vaya a trabajar con ellos a Tenerife. Y ahí fue donde empezaste a aprender cómo se manejaba un bar o ese tipo de cosas. Fíjate que sí, yo antes de allá, yo pues básicamente eran hacer negocios, pero pues, como entre cuates y cositas así. Pero estando allá, que entré a trabajar pues por la misma necesidad en Londres, pues fue ir a donde te dieran trabajo, entré a un bar y me dejaron en la barra. Entonces empecé a aprender un poco de la barra, y estando en la barra, ellos me conocen y me ofrecen irme allá para trabajar. Entonces ellos tenían 2 o 3 lugares e iban a abrir un lugar mexicano. Entonces, pues como que caía bien. Yo les dije como que ganaba mucho y pues me completo. O sea, sí me ofrecieron lo que yo quería, pues me fui a Tenerife, ¿no? Y dejé un poco lo del cine ahí de lado. Y estando allá en Tenerife, pues les cayó la migra. Me tuve que casar con una persona para obtener los papeles. O sea, fue así como muy fue curioso. Un matrimonio arreglado entonces. Pero cañón. De hecho, ella también. O sea, todos estábamos de acuerdo en que así iba a ser. Pero, pues, para mi sorpresa, los socios se pelean. Yo ya estaba casado. Y yo digo, pues ya me casé y los papeles ni madres. Y de repente se embaraza la señora. O sea, como que me la creí mucho de que estábamos casados. Yo pensé que íbamos a jugar a la casita. Y pues sí, jugamos a la casita. Pero pues, no salió un muñeco, salió una niña. Y eso fue en el 97. Y yo dije, ¿sabes qué? Con lo que sé, voy a México a poner un bar, ¿no? Y sí, yo venía con poca lana, pero con algunas ideas. Pero con ideas. El concepto. Fíjate que el concepto de Top Music original sí era un poco una mezcla entre los pubs ingleses y las bares de tapas de España. Un poco esos dos conceptos, porque a mí me gustó mucho lo que vi en Tenerife. En Tenerife, donde tenían ellos los bares, eran como un tipo Guanajuato. Era una zona estudiantil y había muchos bares, pero el bar de ellos era el típico bar con una barra muy grande, y donde el mismo barman ponía la música y la gente se prendía ahí. O sea, era muy padre. No era como un antro, sino un bar como tal. Y yo decía, hijo, está bien chido poder poner la música que tú sientes que va a conectar con la gente, pero que a la vez es la que tú quieres. Y fue como muy bien ver eso. Yo recuerdo mucho, porque yo pues, siempre he sido melómano, y estando en México sí era como la crisis de que en los bares no te ponían así como rolas que tú quisieras oír. No sé, en aquel entonces yo quería oír a U2 o a Queen, y no había muchos bares de rock así. Entonces ya cuando voy a Europa y escuchar en un pub, no sé, a Simple Minds con Don't You Forget About Me, la gente coreando, yo decía, no manches, o sea, era una sensación muy padre, y dije, me gustaría hacerlo en México. Y así fue como traía la idea, no con el dinero, pero traía la idea, y por eso comenzamos en Silao, porque un tío tenía el conecte con el presidente municipal y por ahí nos daban los permisos. Jales. Y así fue como iniciamos en el 97, julio del 97, Top Music de Silao. ¿Y qué onda? ¿Sí jaló? Fíjate que jaló tanto. En aquel entonces había algo muy interesante con las cervecerías.
Si las cervecerías consideraban que tenías potencial, te soltaban lana, así, pero buena lana. ¿Sabes que te voy a dar ¿Cómo? $1,000,000 O sea, para que ¿como vendas un mi préstamo cerveza? o...? Préstamo, ¿En como un mercancía anticipo. o...? No, en dinero. Te ¿En daban dinero? un cheque. Sí. En aquel entonces tú decías, oye, Caray. mi bar me va bien. Pues ahí te van $300,000 y tú me lo vas pagando con las compras que haces de cerveza. Pues era muy qué chido, chingón. decías, estaba a toda madre. Sí, Pero mejores esos- apoyos que ni los del gobierno. Pero fíjate que llegó un momento en que se aprovechó tanto de eso la gente que después las cervecerías tenían unas deudas enormes, porque aparte tú no dabas ningún tipo de garantía más que pues casi tu palabra y lo que ibas a vender. Entonces si después ya no vendías y llegaba la otra cervecería, no sé, estabas con Sol y luego venía Corona, pues tú te quedabas como que con el mejor postor, pero a veces si el bar no funcionaba, pues las deudas se quedaban. Entonces de repente ya había Quedaban bailando. deudas de millones a las cervecerías, entonces ya no les convenía. A veces se quedaban con los permisos de bebidas, pero sí era todo un rollo. Y gracias a eso, primero tenías que comprobar que tú realmente podías tener un bar que funcionara y que tuvieras un volumen de ventas interesante. Entonces, como el volumen de ventas de Silao fue interesante, cuando decidí poner en León, pues los apoyos estaban a la orden del día. O sea, ¿sabes qué? Pues te damos 500,000, te damos 700,000 para abrirlo, ¿no? Entonces, Abriste un segundo en León, el segundo fue en Romita. en Romita. Fue muy curioso porque mi tía vivía en caray. Romita. Y me dijo, oye, pues yo Te quiero apalancaste ponerlo aquí. de los tíos, ¿no? Fíjate que sí, pero mi tío con el que inicié, duré muy poco con él porque sí había una discrepancia en la forma de pensar. Yo tenía 25 años. Súper joven. Y él tenía 60 no, ponle 50 y pico, ¿no? Entonces de repente él tenía una idea de cómo llevarlo y yo otra, y decidimos que él se llevó su permiso y todo, y yo me quedé con el lugar sin permiso. Entonces fue muy curioso porque estando en Silao, como anécdota, después que se lleva el permiso, pues yo estaba muy preocupado porque dije, no manches, si me cae fiscalización no tengo permiso. Llegó una persona un señor ahí a tomar un día en la noche solo, empecé a atenderlo bien y al final pide su cuenta, se la llevo y dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Y yo, pues no, dice, me caíste bien, yo soy el nuevo presidente municipal. Y yo, caray. así, acaba de salir el que era amigo de mi tío, salió de su administración y empezó este señor. Y yo, órale, pues qué padre. Dice, pues casi pídeme lo que quieras, ¿no? Y yo, pues una hermana. No, le dije, no, pues me gustaría que me ayudaras con el permiso. Él decía, mira, no te puedo dar un permiso ahorita porque ya acaban de dar un permiso a este local. Pero no te voy a molestar en 2 años y lo pedimos. Tú échale ganas. Tú échale ganas. Y entonces, desde el 97 hasta a lo mejor hasta el 98, 99, pudimos trabajar con su bendición del señor presidente municipal, señor Héctor. Bueno, no digo nombres, no voy a hacer que digan después que hay ahí favoritismos, ¿no? Pero así fue como dimos el salto a León. A Romita, Perdón, que fue para el de mi tía, y luego y curiosamente esa tía era esposa de mi tío con el que salí mal, entonces ella como de, ahora ponme a mí uno, y pues órale, pues le pusimos el top en Romita, que el top de Romita todavía duró hasta hace un año, o sea, duró, ¿qué sería? 98, como unos 20 y tantos años, 25 años. Manches, todavía estaba en circulación. Sí, hace un año, sí, claro, nada más porque murió mi tío y mi tía se vino a vivir a León y el top de Romita lo dejó, pero duró casi 25, 26 años. Pues sí, tenías claro. un concepto bien establecido. Fíjate que la gente como que funcionó muy bien. Cuando abrimos aquí en León, la verdad es que conectamos porque las personas... Fue curioso porque en Centro Max nada más había el cine, Gorditas Doña Tota y nosotros en toda la plaza. O sea, no había ningún local abierto más que nosotros. ¿Ya como bar o era una cafetería? No, era como restaurant bar. Aunque se llamaba Top Music Café, yo le puse café un poco emulando a Hard Rock Café, ¿no? Era como Hard Rock Café, Top Music Café. Es como algo parecido, pero con sus diferencias. Sobre todo, yo inicialmente no quería grupo, por ejemplo. Yo no quería grupo en vivo, yo quería más bien pura música grabada. Y la misma necesidad y el empuje, los grupos de aquí me decían, déjame tocar, y como que el lugar les gustó y se conectó. De hecho, en aquel entonces había un grupo aquí de León que más o menos trascendió, que se llamaba Decibeles. Hicimos una tocada con ellos un mes después de abrir, y fue una locura. Se llenó media plaza de Centro Max, así, no sé, para no exagerarte, a lo mejor 800 personas queriendo entrar al bar y el bar cabían 200. Era como como muy padre la cosa. Wow. Y la gente se dio y empezamos a traer, no sé, en aquel entonces trajimos a Azul Violeta, tuvimos a Rostros Ocultos, empezamos a hacer cosas también ahí disruptivas.
hice un concurso como tipo X Factor, pero cuando todavía no existe X Factor, estoy hablando a principios de los 2000, entonces era como, y yo traía de jueces, ¿no? Tuve a Belanova de juez, tuve a los de DLD, tuve así a gente famosa que nada más venían de jueces los miércoles, que era el día del se llamaba Band Stage. ¿Como un concurso de canto? Exactamente como un X Factor o como un American... Yo no conozco X Factor. Como La Voz, pues, Okay. para que más o menos ubiques. Es el mismo concepto de gente tocando o cantando y escogías grupos y así era básicamente como funcionaba. Y la verdad es que nos dio mucho foro y la gente pues le encantaba el bar. Desafortunadamente fue cuando me volví loco y empecé a abrir lugares. Justo eso iba. Tuviste tanto éxito que me imagino que resistes, ¿no? Fíjate que yo creo que ahí viene el primer aprendizaje. A ver, yo siento cuéntanos. que es importante saber hacia dónde vas y en qué momento estás viviendo. Porque a veces te deslumbra el que digas, es que está yendo bien y ya le atiné y ya se abrió en Silao y funcionó y en Romita está jalando y pues aquí en León. Pero hay que ser súper claro con lo que uno está haciendo, porque a veces dices, es que nos está yendo muy bien. ¿Qué es muy bien? O sea, es muy bien, estás sacando 500,000 pesos al mes y con esos 500,000, 3 meses tienes 1.5 millones y puedes abrir un local nuevo, o simplemente te metes en un nuevo proyecto que te cueste 2 millones y tú estás sacando 100,000. ¿Y cómo estás en este nuevo proyecto? ¿Qué tanto vas a invertir y qué tanto puedes perderle? Hay algo que me dijo por ahí un buen amigo que hace eventos masivos. Dice, un día cuando me dijo que trajéramos a Bunbury, yo le decía, sí, vamos, yo le entro. Y él dice, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Yo le dije, pues más bien cuánto estoy dispuesto a ganar, ¿no? Pues sí, pues o sea, era Bunbury. Dice, no, todos los eventos que hagas, todo lo que hagas es cuánto estás dispuesto o puedes perder en un evento o en un negocio. Si tú no sabes cuánto puedes perder o puedes perderlo, no te metas, porque uno nunca sabe qué puede pasar en un evento o en un negocio. Entonces, si tú dices, mira, tengo 10,000 o 100,000 o 1,000,000, estoy dispuesto a arriesgarlo y si lo pierdo, pues yo ya sé que estaba en eso, bien. Pero si tú dices, no, me va a ir bien, aunque lo deba a todo mundo y me va bien y con eso pago, es el peor error que puedes cometer. ¿Por qué? Porque si no funciona, al rato te quedas broncas familiares, broncas con el banco, broncas con gente que te puede estar prestando. Entonces, yo creo que sí es bien importante ser como muy fiel, pero también muy analítico de cómo vas a hacer tus movimientos, porque si no, de verdad, yo creo que eso fue parte de mi debacle de sentir que todo lo puede hacer. Y también quiero pensar que influye la edad, pero creo que no es determinante. Yo creo que ahorita jóvenes... ¿Qué tenías? ¿Qué edad tenías? Yo cuando le estaba pegando tenía 27. 27. Entonces dices, no estaba tan joven, pero si lo ves dices, no estaba chido. O sea, alguien con 27 años y más de 3 bares. Tenía 3 bares y aparte el Top de León vendía más de 1,000,000 al mes. Entonces dices, pues era un lugar exitoso. Sin embargo, pues abrimos en San Miguel Allende, abrimos en Dolores, abrimos en Guanajuato, abrimos aquí en León otros tantos. ¿Querías abrirlo en todo el estado? ¿Qué onda? Fíjate que la intención, cuando ya te sales un poco y el ego te gana, yo quería hacerlo como una franquicia que creciera. Pero sí tienes que hacerlo muy bien pensado, porque no es nada más decir, abro bares y abro bares. Ok, sí puedes hacerlo, pero aquí lo importante es qué tanta infraestructura tienes, qué tanto puedes replicar el concepto en otro lugar, cuánto o de qué forma puedes tener tú tus controles con los otros lugares. O sea, hay gente que dice, no, sí, tú métele. Espera, ¿para qué le metes? ¿Qué tanto puedes diversificar? Es importante diversificar, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tanto estás dispuesto o puedes perder? Yo tengo amigos o gente que conozco que dice, no tengo bronca, le voy a meter 5 millones, 10 millones a un concepto nuevo. Va, atórale. Puede ser que no pase nada. Y va a pasar que si tú ya le invertiste 10 millones... de ahí si acaso le recuperarás 2. O sea, ya cuando vas a vender sillas y eso ya termina siendo chatarra. Sí, termina siendo chatarra. O sea, eso va a ser fierros y madera, ¿no? Entonces, ¿cuántos tuviste en total, Julio? Híjole, pues entre unas y otros yo creo que fácil fueron más de unos 15 bares y restaurantes y antros. O sea,
fueron, y hasta tables, ¿no? O sea, fue desde un, digamos que... un table? El table fue, digamos, acá pues, lo más rudo, por decirlo de alguna manera, y lo más básico, a lo mejor una taquería, ¿no? O sea, yo creo que ¿Y todo junto? No, fueron así. Etapas. En algunos momentos sí tuve 5 o 6 lugares abiertos. En Guanajuato teníamos 2, en León teníamos 2, el de San Pancho, Irapuato, o sea, sí llegó un momento en que tenía a lo mejor 100 personas trabajando para mí, 100 y pico personas en diferentes bares, pero la verdad, malas decisiones, eso es una realidad. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar después de haberlo perdido? Fíjate que cuando uno pierde lo que a base de trabajo lo obtuviste, o creatividad, o como haya sido, sí son esas preguntas, ¿no? ¿Cuál fueron los errores? Y sí es un tiempo de flagelarte mucho tiempo, porque aparte no es nada más ya perdí, es toda la presión que se te viene después, porque si tú te quedas con deudas o con proveedores, y pues te van a estar buscando para que después tú dices, pues ya no tengo nada, ya quedé en la calle, pues les vale, o sea, tienen que ver de qué forma tú lo restituyes, ¿no? Y entonces esa presión, sí llega un momento en que terminas deprimiéndote. Yo a lo mejor, ¿qué te diré? Fue en el 2008, 2012, donde dices, híjole, ya no hay como salida, o sea, ya tengo que ver qué más se va a hacer. Uno nunca deja de empujar, porque te digo, es parte de tu naturaleza el hacerlo. Por eso hay gente que dice, oye, me acaban de dar mi pensión, ¿cómo ves? No, o sea, no te puedo decir, esto es lo ideal. No, tú tienes que ver en ti qué te gusta y en qué estás dispuesto a meterle. O sea, que tengas que estar ahí todo el día y no te pese tanto. O sea, yo creo que es importante. Y no toda la gente es para ser emprendedor. Hay gente que de verdad puede ser empleado y vive bien feliz. Contenta, bien feliz. Y no es para más. Y descansa sus fines de semana, se va a echar sus cheves y sin va a descansar. Es de cada quien, digo, no es criticable. Yo creo que la gente que se dedica al comercio muy bien y saben de qué va, o sea, la gente que tiene negocio sabe que llega el fin de semana y hay que pagar nóminas, y no es como de, pues no las pago, no, hay que pagarlas, y si no se vendió o no te pagó un proveedor, pues tú tienes el compromiso. Así más o menos como para que la gente tenga una idea a cuánto asimilaba tu deuda. ¿Con cuánto te llegaste a endeudar? Por ejemplo, cuando pusimos un antro en Guanajuato, uno en la Plaza del Baratillo, iniciamos con 2 millones, pero estoy hablando del 2002 a lo mejor. O sea, era muchísimo dinero. Sería más o menos como 10 de ahorita. Más o menos financiado al 3 al 5% mensual. Era increíblemente mala decisión de tú financiarte de esa forma. Pues imagínate, 2 millones al 5, pues eran 100,000 pesos al mes de intereses. Entonces tú dices, en un año pagué 1,200,000 de intereses y debías 2 millones todavía. Entonces como, ¿what? ¿Qué onda? Estaba muy descabellado, y pues esa es la forma de afrontar, a ver de qué. Te digo, uno piensa, me aviento el volado y va a salir. Uno tiene confianza. Más bien ahí lo que uno tiene que pensar, justo lo que tú dices, cuánto uno está dispuesto a perder, y en vez de pensar en lo mejor, pensar en lo peor que puede pasar. Así es. Yo creo que el optimismo es bueno. La gente dice, es que te hubieras pensado, o ¿por qué hiciste tantos? Digo, bueno, si yo hubiera pensado diferente, a lo mejor me hubiera quedado en Silao. Y si Silao ya me iba bien, pues ahí me hubiera mantenido, y ahí hubiera estado, que a lo mejor ahorita me hubiera ido a vivir a Silao, y sería un bar que te deja el dinero para mantenerte y vivir de ahí y ya. Pero sin embargo, yo esos brincos o esas ganas de querer hacer algo más, quizás, te digo, no estaban bien sustentadas, o no era mi momento, o las circunstancias tenían que ser diferentes, no lo sé, pero yo sí soy de la idea de que si te quieres animar a hacerlo y estás dispuesto a pagar el precio, porque a veces pagar el precio, te digo, no es simplemente ya debo intereses, es el estrés que conlleva la gente, porque incluso si te cierran un negocio, implica muchas familias que dependen también de ahí, que comen de lo que tú estás trabajando. Entonces dices, híjole, pues ya me llevé entre las patas a 5 o 10 familias. Y dices, no es justo tampoco, ¿no? Pero pues no estás pensando en tus decisiones en un tercero, que a veces sí lo tuvieras que hacer, porque a veces hasta los propios hijos llevan las consecuencias de algo de una mala toma de decisión, ¿no? Discúlpame por la pregunta, pero pues yo estoy joven. Y sí, te disculpo por ser joven. Pero sí me hace mucho ruido lo del table. ¿En qué momento? O sea, ¿estaba jalando chido el negocio y dijiste, es un table? ¿Como un caprichito? ¿O dijiste, es buen jale, es buen negocio y le podemos...? Fíjate que no, nunca estuvo en mi idea de tenerlo. Más bien,
yo tenía mi oficina, teníamos digamos que ahí llevábamos la administración de los distintos bares, y vino un primo ahí lejano, y me dice, oye, quiero ver si ponemos un table, y yo, pues Dios te bendiga, ¿no? O sea, yo no era algo en lo que tenía pensado, pero me dice, mira, ya negocié con el que se llamaba Rendezvous, pues no se llamaba table cuando era Rendezvous, era más bien un centro nocturno, donde creo que le pagabas a la señora por bailar con ella y cosas así, no había como el tubo. Para que te acompañara. Sí, no, te bailaba, así oye, ¿sí? va a empezar la canción, te cobro 20 pesos y vamos a bailar. Como la canción de la mesera. No la conozco. No, una de los Pero Tigres del Norte donde... Debe ser. Pidió un pollito asado, dice. Te pide un pollo asado. Sí, le pones una moneda a la rocola, bailo contigo. Eso, exactamente. Ajá. Así pasaba, de que te decían, oye, pues, ¿cuánto la canción? No, pues 20 pesos, y pues tú te aprovechabas y te vas a sacar un agarroncillo. Así es como funcionaba el Rendezvous. Cuando fuimos a hablar con el dueño, te lo juro que era algo deprimente, porque era un lugar muy oscuro, una pista grande ahí, las señoras así todas medias pasaditas de peso y así rarillas, y hasta había un perro en la pista, un perro se echó una cheta ahí en la pista, o sea, fue algo muy extraño, como surrealista, decir qué pedo con esto, y él nos lo terminó pues traspasando, se daba una renta a él, pero sí lo que hicimos fue un cambio total. ¿Le metiste ganas al proyecto? Fíjate que sí, pero te voy a decir que sí es un poco sórdido el ambiente de los table, casi su propia naturaleza. Incluso pasó que éramos 3 socios inicialmente, y yo decía, yo sé cuidar pues chupe y sé cuidar insumos, pero pues las chavas cómo se consiguen o cómo las controlas. ¿Y cómo les pagas? Bueno, pues pagan, pues sí, pero sí era como que cómo cotizas, exacto. Y ahí te vas enterando, te digo, esa cuestión medio negra o medio oscura de que hay cuates que se dedican a conseguir. No trata de blancas, o sea, literal, de hecho este es un exfutbolista que es famoso porque consigue chavas, creo que él tiene 500,000 chavas a su orden, y él las distribuye en diferentes tables o congales, no sé cómo me llaman, de la República, y cobra un fee por cada uno. A lo mejor te dice 100 pesos por cada chava de él, más lo que le pagues a la chava. Entonces imagínate si él tiene 100,000 pesos diarios, ¿no? O sea, dices, se hace una lana. Y él lo que hace es estar en los centros comerciales y le ofrece a las chavas, oye, ¿qué tal? Te ganarías 500 pesos diarios más propinas, te vas a llevar 1,000 pesos diarios. Entonces una chava dice 30,000 pesos, pues sí le atoro. Habrá quienes sí le atoren. Y así es como nos dijeron que él podía mandarte chicas. Pero en ese inter, pues, sí era como, te digo, la novatada de cuál es el tabulador, porque había chavas que pagamos 1,000 pesos diarios, porque eran así muy bonitas, venían de Guadalajara, súper buena presencia, pero no te producían tanto. Entonces, sí era mucho estrés, te digo, porque muchas de esas chicas, de lo que se dedicaban o a lo que se dedican, sí requerían o andar acá, pues, medias borrachonas o metiéndose cosas, ¿no? Entonces, sí... A veces algunas se deprimían. ¿También lo metían ustedes en sus gastos? No. Fíjate que es curioso que... No sé si te tocó, tú que eres chavo y si has ido a un table, que la primera vez que vas, casi siempre es la novatada que tú no sabes que la copa de la chava cuesta muchísimo más cara que la de un pelao normal. O sea, si tú vienes, dame un Torres con coca, pues te cuesta 100 pesos, por decirte algo. Y ella viene y dice, ¿me invitas uno? Y tú, sí, pues un Torres coca. Dice, pues 100 pesos. No, el de ella vale 500, ¿no? Y tú, pues ni sabía. Y entonces, en muchas ocasiones, tienes que tener la sangre fría para decir, oye, tu cuenta son 10,000. ¿Cómo 10,000? Si yo me tomé 5 cubas, ¿no? Sí. Pues son los de la chava. Y tienes que tener la sangre fría de decir, madriense este cuate acá afuera hasta que dé el dinero. O acompáñenlo a su casa para que suelte el dinero. O quítenle el coche para que traiga. O sea, dices, hay que tener sangre. Yo duré poco, porque incluso antes de abrir, la verdad es que el lugar lo íbamos a hacer hasta con fuentes afuera, como tipo Vegas, o sea, algo muy, muy bien hecho. Sí, traías tú la mentalidad y los conceptos de otros lados. Sí, y hacer algo muy padre, y incluso la pista era una plataforma que se subía y se seguían las chicas y salían de acá como del piso, y todo eso estaba padre. Incluso había una zona como de cristal donde las veías como arreglándose. Esa era la intención. Pero recuerdo mucho que cuando dijimos, oye, nos falta más dinero, antes de abrir, dijo un cuate, ya conseguía un socio. Pues ya llegamos con el notario porque vamos a firmar el acta constitutiva, y llegó, te lo digo literal, con una mochila de Spider-Man toda vieja,
con 2 millones de pesos en efectivo ahí y lo vació en la mesa así de... Y todos, casi con olor a pies y todo los billetes y yo así todo de... lo del colchoncito, ¿no? Pues no sé, se dedicaban pues, a la piratería esos cuates. De discos tenía o mercado, en el mercadito vendían discos zapatos piratas. o de todo, no tipo sé, de piratería. Yo no lo conocen, pero dijeron, no, es que se dedica a la piratería. Yo la neta ya ni le investigué más, pero a mí fueron cosas que sí como que yo dije, ¿yo qué hago aquí? Es mucho pedo, es ¿no? un negocio, es el de los pocos negocios que yo he visto que una persona en un lapso de 3 horas se ha gastado 50,000 pesos, ¿no? Así de consumos. Uh-huh. Y dices, ¿cómo, no? Pues si le invita a las chavas y se vuelve loquito y cuentas así grandísimas. Cuentas que yo en los bares nunca me tocó que una sola persona se gastara 50,000 pesos en una sentada. Y dices, pues yo mejor me hubiera llevado a la chava a la playa con ese dinero. O sea, como que venir a estar en 3 horas. Si lo piensas bien, sí. Sí, porque si vas con ese fin, pero bueno, cada quien gasta el dinero como quiere. Pero sí, ese tipo de ambientes invitan mucho al pecado. Y al pecado de todo tipo, ¿no? De meterse cosas, gente involucrada en esos son tus clientes. Entonces, y yo duré poco, duré como, yo creo que ni el año, unos 8 meses. Y sí decidí dejarlo. Las otras personas se dieron porque sí tienes que tener un carácter especial para poder tener chavas así, porque te digo, les da depresión y a veces casi hasta se quieren así. Suicidar ahí mismo. Sí, cositas. Sí, también ha de ser una vida muy pesada. Sí, y tomar ese tipo de decisiones donde ellas ya no les importe. Se supone que teóricamente el que tú tengas un table no implica que las mujeres tengan relaciones con los clientes, pero pasa, y pasa mucho. O sea, es el baile privado, ¿no? Pero pues el baile privado de repente te lleva a otras cosas y el que trae el dinero, entonces, no sé. ¿Cuánto me cuesta? Exacto. Entonces yo terminé dejando la cuestión de los tables y fue mi experiencia muy corta en eso, pero bueno, yo sí lo que hice fue armarlo y después ya se los dejé. Ok, muy, muy interesante. Sí. Oye, entonces, cuando termina este sueño, porque o sea, si yo me pongo a pensar, para mí sería un sueño tener bares, un table y toda esa onda, pero cuando termina esta experiencia, tienes las deudas, se te acaba el negocio, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que casi te quieres dar mate, ¿no? O sea, estás deprimido, mis hijos eran pequeños, mis hijos tenían un cierto nivel de vida. De hecho, yo creo que un año antes habíamos ido a Disney, ellos iban a Europa porque su mamá es de allá. Era otro nivel. Y cuando tú tocas fondo y que dices, ah, caray, se perdió, y te digo, y no solamente perder, sino saber que traes ahí 2 que 3 personas que tienes que estar y que tú sabes que no lo hiciste con ninguna mala fe, pero sin embargo, pues la gente, algunos comprenden, otros no, y dices, órale, haces un recuento de todos los errores que cometiste, pero te das cuenta que sí es importante por lo del aprendizaje, pero llega un momento en que ya es muy X el estarte haciendo la recapitulación de todas las cagadas que diste. Dices, no, hombre, o sea, ya aquí lo importante es, y sí me tomó años en estarme dando vueltas y flagelándome, y el típico amigo que llegaba, y después yo empecé a trabajar para Usacell, y era empezar de cero, de agente así, perdón, de atención a las personas, y ganaba 1,000 pesos a la semana y tenía que pedir permiso para ir al baño, y a veces llegaba alguien y eres Julio, el del top, y yo, puta, sí, y era así como muy frecuente que te decía. Entonces ese golpe al ego, la verdad es que a mí ya después ya no me importaba, porque dije, bueno, es dinero bien habido y pues estoy tratando de salir adelante, pero sí fue difícil vivir ese proceso, porque te digo, es como que te coarta, ¿no? Como que si en un momento dado tú mismo te cortaste las alas. Sí, estabas arriba y sí. Y caíste, literal. Sí, y aparte te digo, yo creo que ahí es bien importante el que tú sepas saber si estás arriba, hacia dónde quieres ir, porque a veces aún no poniendo negocios, hay gente que estando arriba se gasta de más, se compra coches, se compra cosas y dices, no, porque lo traes ahí con palillos. Y la gente que realmente trasciende es la gente que ha sido mucho más constante y que sabe hacia dónde va a ir. Es como... más conservadora, ¿no? Yo siento que es más como un juego de ajedrez que dices, pues este es el movimiento que tengo que dar, e ir con esa cautela, ¿no? Y es que justo dice el dicho, muchas veces lo difícil no es subir, sino mantenerte, ¿no?
Sí, sobre todo porque dicen, pues la cima es solitaria, pero también siempre va a haber alguien que te va a querer tumbar. Entonces, si tú te está yendo bien, va a haber alguien que quiere que le vaya como a ti y te va a querer estar tirando, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero pues es una forma de pues, estar queriendo salir adelante, ¿no? Pero yo te veo a ti una persona muy inteligente, muy culta, muy preparada. Después de Yusacell, ¿qué pasó? Después de Yusacell, bueno, ahí de Yusacell lo compró AT&T y ahí, digamos, mis condiciones de trabajo mejoraron. Ya fui gerente ya en algunas tiendas, terminé siendo gerente en Plaza Mayor. Incluso en mi mente era como de, pues ya aquí voy Aquí me quedo. aquí me voy a pensionar o jubilar, ¿no? Yo ya me veía un poco así. Pero te das cuenta que en la cuestión de ser empleado y sobre todo para empresas o corporaciones tan grandes, donde en realidad tu jefe no es el dueño y tu jefe, él está esperando que tú no le quites el puesto y él así, o sea, ahí sí está muy canibalizado y en cuanto pueden te avientan abajo del camión. Entonces yo siento que hubo eso de que de repente a lo mejor no hubo esa química o hubo esa desconfianza o esa cuestión con los jefes inmediatos y terminaron dándome las gracias después de 6 años, cuando te acostumbras también a eso de decir, bueno, yo como empleado ya como gerente tengo un ingreso decente, bien, pero al final vuelvo a lo mismo, te acostumbras a que tienes ya un nivel de ingreso, gastas con ese nivel de ingreso y cuando eso te lo quitan, te quedas como de ¿qué pasó? Otra vez. Porque aparte dices, bueno, voy a comprar un coche a 4 años y la mensualidad del coche son 10,000 pesos, por decirte algo. Y te quitan lo que estás ingresando y dices, puta, me quedan 2 años de coche y ya no tengo el ingreso que estaba pasando. Entonces, otra vez volverte a reinventar y ver qué vas a hacer. Lo que sí, yo personalmente sí dije, ya no vuelvo a vender mi tiempo a una empresa donde sé que yo soy desechable totalmente, que el día de mañana me dicen gracias. Y que mi tiempo, ellos pueden decir, te pago 30,000 pesos. Cualquiera diría, oye, 30,000 está bien. Está tan madre. Pero si diario te exigen 12 horas diarias y que tienes que estar pegado al celular las 24 horas del día por si pasa cualquier cosa, el nivel de estrés está cañón. O sea, estás un domingo esperando a ver si suena el teléfono porque va a haber un imprevisto en la tienda, ¿no? Dices, ¿qué tanto vale la pena? Es cuando te pones a analizar a cómo te están pagando la hora. Uh-huh. Y lo que yo siempre digo es, rico no es el que tiene más dinero, sino el que menos necesita. Entonces, si tú valoras, es como la paradoja de, tengo hijos, y a mi hijo quiero que le vaya muy bien, pero resulta que no lo puedo ver porque tengo que trabajar un montón para que mi hijo tenga un buen nivel de vida. Para que le vaya bien a él. O no trabajo mucho y mi hijo se queja porque pues nunca le puedo dar una vida como la que él esperaría. Entonces, puta madre, o sea, que... Completamente, sí. Sí, entonces dices, ¿cuál sería lo importante? Lo importante es trabajar un montón para que mis hijos tengan un nivel de vida muy chingón, o yo tener el tiempo para ellos y que ellos se vayan acostumbrando y abrirse camino. Yo creo que no hay respuesta correcta e incorrecta. Yo creo que como hijos dices, híjole, me hubiera gustado ver más a mi papá porque siempre estuvo trabajando, ¿no? Casi la mayoría de la gente dice eso. Y dices, pues sí, pero te dio un nivel. Tienes ya una buena universidad, vives bien. Entonces dices, ¿qué será lo más importante? Yo creo que sí. Es como pensar hacia dónde quieres ir y tú ir como paso a paso y valorar lo que tú haces. No sé, si hoy yo a lo que me dedico, digo, me dedico a ciertas cosas, pero el tiempo es mío, pues voy viendo de qué forma lo puedo dar y cómo lo puedo estar monitoreando y llevando, ¿no? Hoy en día tengo entendido que te dedicas a la venta de seguros. Sí. Y entre otras cosas. entre otras cosas. Uh-huh. Y pues la concientización sobre el ahorro. Sí. Y me parece muy justo porque tú has tenido en abundancia y creo que puedes aportar un montón porque sabes que no siempre se tiene, ¿no? Fíjate que el vender intangibles como un seguro es concientizar y es tratar de venderle a la gente una idea. Y yo creo que es de lo más difícil de vender. ¿Por qué? Porque la gente está muy metida en sus conceptos. Y entonces cuando dices, esto, el ahorro te puede dar seguridad, te puede dar, pero dice la gente, no, lo que yo quiero es disfrutar hoy. Si hoy tengo el dinero, quiero disfrutarlo hoy. Y está bien. Pero desafortunadamente, a veces uno dice, no, pues es que vive el momento. Pero para eso trabajas, un día te vas a morir. Exacto. Pero fíjate qué pasa, hay una canción de Pink Floyd donde dice,
que se llama precisamente tiempo. Dice que uno está esperando el pistoletazo de salida, se te va el avión y resulta que ya pasaron 10 años y tú sigues sin salir y te das cuenta de que ni ahorraste, ni hiciste, ni creciste. Y yo te puedo asegurar que el 90% de la gente exitosa es porque tiene una planificación o planeación muy específica de lo que está haciendo. Incluso suena pues raro que gente de mucho dinero como, no sé, como Bill Gates, como gente a ese nivel, tienen muchos seguros de vida, tienen muchas cosas. Dices, ese cuate, ¿qué necesidad tiene de estar comprando o ahorrando eso? Sin embargo, si yo le digo a cualquier persona, imagínate tú que tú pagues 5,000 pesos y te demos 2 millones, pues ¿qué negocio le metes 5,000 y te da 2 millones? Realmente no existe. No es que sea un negocio como tal, pero es una manera de tú decir, si quiero que mi familia esté bien y yo le puedo meter 5,000 y me dan 10,000 porque algo, o perdón, 2 millones porque algo me sucedió, puta, eso te está dando esa tranquilidad de saber que tu familia se queda bien si te pasa algo. Y si no, ¿qué seguro que te cubre un riesgo? Te regresan el dinero que diste, exclusivamente el de vida. Entonces tú dices, porque, no sé, puedes tener 10 años pagando el seguro de tu coche y nunca le diste un rasguño. Pues bueno, te cubriste el riesgo de que no te pasó nada y qué bueno tenerlo por si te pasa algo, lo tienes, o el de gastos médicos, etcétera. Pero si tú en un momento dado tuviste 10 años que te cubrió el riesgo que no te murieras y llega el momento en que pasaron los 10 años y te regreso el dinero que diste, dices, está genial, pero la gente no lo tiene, o sea, no lo termina de ver. Entonces eso es lo difícil de poderte meter en este mundo y me gusta el reto, porque aparte pues mucho es conectar con personas, tener citas y pues el que diga yo, pues qué bueno, y el que no, no pasa nada. Es muy importante diversificar y ahorita está muy de moda las inversiones que te están dando que el 10%, que el 8%, que son tasas altas si lo comparamos con tiempo atrás. Pero ¿tú qué opinas o qué consejo le darías a alguien que está pensando en arriesgarlo todo por un negocio? Mira, yo creo que en cualquier caso, porque muchos se escudan en decir, yo soy joven y pues al rato si lo pierdo todo vuelvo a empezar. Está bien, perfecto. Sí. Pero en todos los casos, en cualquier caso, seas muy joven o no seas joven, sí es importante hacer como partir tu dinero en 3 o 4 partes. Cachitos. Lo que te sirve para tener tú la seguridad. Yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales en la vida de las personas. Digamos que son como que cambian el juego. Una es que te enfermes muy cañón, una es que definitivamente te mueras y la otra es que llegues a viejito. Y en los 3 casos tienes que tener ya una planificación de qué va a pasar. Si tú dices, híjole, mañana me descubrieron un cáncer, ¿no? Yo nada más había pensado la de viejito, pero las otras 2 no. Es que es real. Dices, pues mañana me puedo enfermar y va a pasar esto. O Exacto. mañana, pues, o sea, ese tipo de cosas es las que tú tienes que decir, tengo que ver cómo lo voy a prevenir, sea con un gastos médicos o me doy de alta en el seguro normal, pero ya lo tengo porque, y tú lo debes de saber, hay gente que ha perdido muchísimo por una enfermedad. Sabes que la enfermedad le costó 3, 5, 10 millones y tuvieron que vender casas, tuvieron que vender todo para mantener la salud de la persona y la gente no lo toma en cuenta. Entonces yo creo que sí es importante el que tú puedas hacerlo así, independientemente de que estés arriesgando, porque no solamente arriesga lo que tú tienes, porque el patrimonio tuyo a lo mejor también va a tener que ver si vas a tener hijos. Hay quien diga, pues yo no tengo hijos, o a lo mejor hasta soy gay, ni hijos voy a tener, o ni siquiera quiero tener. No porque seas gay, a lo mejor simplemente no quieres tener hijos. Es muy válido, pero pues puede ser que sí llegues a viejón, y si llegas a viejón quisieras tener algo bien. Realmente estás pensando en una pensión, estás pensando de qué forma lo vas a llevar, porque la vida, y quieras que no, ahorita la incertidumbre y después de lo que nos pasó a todos del COVID, de la pandemia, ya nos cambia la vista, nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva. Entonces yo creo que sí es importante el que digas, sí, voy a arriesgarle. Y voy a arriesgar, si tengo 1,000,000, arriesgo 800 y va a ver qué pasa. Y a lo mejor lo triplicas. A lo mejor no, pero si lo triplicas, qué bueno. Pero ven así, en lugar de tener 200, vas a tener 400, vas a tener 600, y así lo vas a poder llevar. Y eso lo puedes seguir, ¿cómo te diré? Te va dando la tranquilidad. Si yo lo hubiera hecho hace 20 años cuando tenía el ingreso y hubiera guardado 2 millones, hoy, a 20 años de eso, te aseguro que tendría 12 millones guardados. Entonces dices... Con el interés. Con el interés compuesto. Entonces, si a base del interés compuesto se hubiera dado algo que en ese momento no era para mí tan gravoso, dejarlo ahí como una plantita a ver cómo crece, la verdad, hubiera estado genial. Pero nadie que yo conociera en ese momento me creó la necesidad, o yo no tuve la visión para saber que eso existía. Porque hay mucha gente que desconfía de, ¿cómo no es cierto que va...?
es eso. O sea, es como decir, bueno, voy a comprar una casa. Una casa es un bien inmueble que está bien. Te puede generar una renta, te puede generar eso, va subiendo la plusvalía, sí. Pero ¿qué tal de la liquidez? El día de mañana ocupo lana, pues ¿Desbaratas la casa? desbarátala o malbarátala, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Malbarátala porque necesito el dinero ya, ¿no? Porque lo ocupo. O vas al banco a pedir un préstamo y al final vas a tener que pagar interés. Entonces, no está mal, pero vuelvo a lo mismo, diversificar, ¿no? Tener tus propiedades y otras cosas. Tú que has tenido un montón de negocios y en retrospectiva, ¿crees que la pérdida de tus negocios fue una lección que te preparó mejor para el éxito a largo plazo? Fíjate que el éxito es muy relativo porque te podría decir que cuando yo estaba en mi punto más alto en los negocios no me sentí exitoso, seguía sintiendo que quería hacer más, no sé, porque a lo mejor problemas de autoestima o no sé, me caí de la cama de chiquito, no sé qué pasó, pero no lo sentías y hoy ya siendo yo a la edad que tengo, no es que me sienta exitoso, pero por lo menos me siento tranquilo. Y yo creo que algo bien importante y que yo siempre lo digo, que la felicidad es estar tranquilo en lo que estás haciendo y dejar que las cosas fluyan bien. Porque cuando ya estás con estrés por querer hacer algo o porque no tienes algo, no, o sea, no. Si no lo tienes, déjalo ir. Si pasa algo, yo siempre digo, lo más chingón que te puede pasar, va a pasar. O sea, no manches, es que estoy en ese concierto, o vi ese amanecer, o estoy con la mujer más hermosa. Lo que te encante, va a pasar. Igual o peor, no manches, me atropellan, estoy aquí. Y cosas que uno no se imagina a veces. Y cualquier cosa va a pasar. Te digo, las únicas cosas, pues que te mueras, pues te moriste ya no pasa nada. Ya no sigue nada. ¿Qué vas a dejar? ¿Y cuándo te vas a morir? Pues sabe. Entonces te digo, yo creo que no sería como tan fácil de decir, ay, pero es que si me muero. Pues si te mueres, pues segurito te vas a morir. ¿Cuándo? Pues va a depender incluso de ti. Porque si en una de esas te bajas el switch, pues ya depende de ti. Pero sí es importante que vayas llevando y que sepas hacia dónde vas, ¿no? Ahorita estás en una etapa de reinvención, ya con 52 años, tengo entendido. Uh-huh. ¿Qué sigue para ti? Fíjate que estoy muy contento porque aparte de lo de mis visitas y como que estoy haciendo la concientización del ahorro, tengo una aplicación que ya tengo 3 años trabajando en ella, que vamos a presentarlo a gobierno. Qué chingón. Hice ya un guión que ya está por ahí en algunas productoras. ¿Guión de qué? Un guión de cine. ¿Un guión de cine? Sí, es una película, sí, una película Todo largometraje. aporta. ¿Cómo? Todo aporta, si te Sí. fijas desde que te fuiste de joven al extranjero, has empezado a capitalizar todas esas cositas que te fueron sumando. Claro, fíjate que a veces hay cosas que si tú no las haces con el fin de dinero, o sea, ¿cómo te digo? A lo mejor el fin sí es que uno tenga dinero, okay. Pero si no lo ves como algo primordial, si lo haces como por un gusto y lo haces porque es una satisfacción para ti hacerlo, por ejemplo, lo que te decía de la aplicación me ha tomado tiempo, pero sigo pensando que se va a dar, o sea, a veces las condiciones no se dan, o estás batallando, o visitaste 10 personas y todas te dijeron que a lo mejor sí iban a ahorrar y finalmente ninguna ahorra, y es muy frustrante porque dices, ¿qué va a pasar? Mandas el guión a 10 personas, o a 100, o a 1000, ¿no? Pero por ahí dicen que si las puertas no se te abren, pues tú tócale más fuerte o patealas hasta que se caiga, ¿no? Pero tienes que tener esa fuerza interna de decir, voy a darle. Te digo, ahorita que tengo 3 o 4 proyectos, sí es como cansado de estar buscando a ver quién sí quiere y si te dan cita y si no te contestan y te dejan en visto. Y dices, yo creo que es bien importante que no juzguemos a la persona por lo que está haciendo. O sea, tú no eres un podcaster o no eres un estudiante de merca o de lo que estés estudiando, no eres un hijo de tu papá o no eres un comerciante, eres todo. Entonces todos somos un todo, todos somos un crisol, todos somos ese caleidoscopio que uno se va formando diferente. O sea, yo sí vendo seguros, pero no me considero un vendedor de seguros. Es parte de lo que hago. Puedo decir, que soy escritor, pues a lo mejor sí escribo, sí es una parte también, o soy creativo, sí, no, nada te define realmente. Somos seres humanos con la búsqueda y con ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Algo que hubieras hecho diferente? ¿O crees que todo lo que has vivido se vivió como tenía que ser? Fíjate, si me lo he preguntado, si yo tuviera el DeLorean para irme al pasado y yo poder cambiar un acontecimiento en mi pasado que redundara en todo, como que un efecto dominó o efecto mariposa, de que cambiara muchas cosas en mi vida, a veces digo, sí, podría ser padre porque a lo mejor yo sé el momento en que
no debí tomar ciertas decisiones y a lo mejor eso me mantendría ahorita en la cima o económicamente muy liberado. Pero quizás debido a esa decisión, a lo mejor mis hijos no estarían aquí, bueno, donde están ellos, la pareja que tengo actualmente, o sea, todo redunda en que él hoy estás bien. Porque si cambias algo en el pasado, a lo mejor ya tienes otra cosa diferente que puede ser mejor o peor, pero tú decir, me la juego, dices, no, yo creo que finalmente sí todo es un aprendizaje, no es frustrarte por lo que no pudiste hacer, sino estar contento con lo que sí pudiste hacer y aprender y estar en ese camino de darlo, porque sí, alguien como yo que sí soy muy curioso y soy como me gusta estar diversificando y aprendiendo cosas, pues vas aprendiendo cosas. A nivel económico yo soy de la idea de que si las cosas las haces bien, tarde que temprano económicamente te va a ir bien. Eso lo pienso. A lo mejor dices, ya voy a ser un viejito ahí todo llenando bolsas en Walmart, muy contento, no lo sé. Pero yo creo fielmente o firmemente en que si haces las cosas que te gustan y las haces bien, el dinero va a caer de alguna forma. Creo que hay temas que nos falta profundizar. Yo personalmente estaría encantado de rascarle más a algunos temas que nos quedan pendientes. Claro. Igual las personas que quieran comentar sobre alguna duda en específico, pues con toda confianza. También, perdón, una cosa que también estoy haciendo ahora que voy a iniciar es sí hacer una asesoría para creación de bares o restaurantes o negocios que ya estén más o menos en ese ámbito. Yo tengo más de 20 años de experiencia en eso, para poder hacer como análisis de lo que está en el negocio, o si quieren algo de cero, también se lo vamos a desarrollar para que vaya creciendo, como una especie de asesoría que me pongo ahí a eso está muy chingón. Sí, y aparte también lo de ahorro, de finanzas y un poquito de todo, estamos a la orden ahí por si quieres poner ahí mis redes. Las redes sociales justo. Julio Zen con Z en Instagram, bueno, casi en todas las redes como Julio Zen. Ahí hay varios derivados de negocios, el Virtual Album, ahorita estamos haciendo cositas así, pero si tú le pones Julio Zen vas a encontrar varias cositas que estamos haciendo. Súper bien. Sale. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ti. Hasta luego, que estés bien.